Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España, de la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo. Todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Bienvenido un día más a estos debates Transforma España, que me recordabas que cumplimos un año. Cumplimos un año. Llevamos ya muchos debates Transforma España a cuestas, y desde luego lo que confío es en que estemos haciendo, por poco que sea, lo que buenamente podemos en mejorar este país, hacer de España un país mejor, no porque sea malo, sino porque siempre se puede ser, todo lo que es susceptible de mejorar debemos de intentar que mejore, ¿no? Yo creo que sí. Creo que sí. Esa es un poco la idea. Y hoy lo vamos a hacer pues hablando de humanismo, fundamentalmente, ¿no? Yo creo que es un buen tema para celebrar ese primer aniversario de la unión entre Capital Radio y la Fundación Transforma España. Y lo vamos a hacer porque la Fundación, como se acaba de decir, se dirige a hacer de España en el futuro inmediato un país mejor, y vamos a hablar del pasado. Yo creo que lo hemos comentado más veces, no se puede caminar hacia el futuro sin conocer el pasado, porque entre otras cosas nos va a decir la fuerza y la dirección que debemos tomar. Y yo creo que uno de los mejores ejemplos de nuestro pasado es Nebrija. Y como ahora este año se celebra el 500 aniversario de la muerte de Nebrija, de Antonio de Nebrija, pues creo que el dedicárselo a él es un lujo. Se celebra ese aniversario, y que se inició la semana pasada, ¿verdad, Manuel?, con una gala de honor a la que asistieron sus majestades los reyes en el Teatro Real, en la que participaron 15 instituciones, 14 públicas, y la presidencia, que era la única institución privada, que es la Fundación Nebrija, que preside Manuel. De manera que creo que merece la pena, y espero que nuestros oyentes así lo entiendan al final, merece la pena dedicar ese primer aniversario a la figura de Nebrija. Pues voy a presentar a nuestros invitados. Manuel Villacellino, que es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, presidente del patronato de la Fundación Antonio de Nebrija y presidente también del Consejo Rector de la Universidad Antonio de Nebrija, que está aquí con nosotros. Y al otro lado de la línea telefónica, o del Zoom, como se dice ahora en estos tiempos, está Darío Villanueva, que es licenciado en Filología Románica por la Universidad de Santiago de Compostela, de la que ha sido rector, por cierto, hasta el año 2002, doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y académico del número de la RAED en el año 2007. Fue secretario y luego director de esta institución hasta 2019. Pues Darío, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Manuel Villa, buenas noches. Buenas noches. Y aunque ya has empezado, te dejo, Eduardo, que sigas poniendo sobre la mesa un poco la importancia de este quinto centenario y de la figura de Antonio de Nebrija. Sí, la figura de Antonio de Nebrija yo creo que es poco conocida, como nos suele pasar con el pasado de España, pero tiene un mérito descollante. Y es que hace 500 años la gente en la calle hablaba el español, el castellano u otras lenguas romances, pero la universidad, la gente más preparada hablaba el latín, de manera que se veía un poco, se llamaba la lengua vulgar, las lenguas vulgares, las que se hablaban en la calle. Nebrija, con una perseverancia digna de, no digo de mejor causa, pero digna de la mejor causa, luchó toda su vida para que subir el nivel de las lenguas vulgares, que era la que hablaba todo el mundo. Cosa que en los tiempos que corren vendría muy bien retomar ese impulso por dar el mejor nivel a la novedad. Y escribió la primera gramática, no solo en castellano, que la tiene, sino
la primera gramática de una lengua vulgar, de una lengua romance. Pero no solo fue la primera, sino que se adelantó en décadas, si no me equivoco, ahora nos lo explicarán, tardó 30 años en la siguiente, que fue la italiana, y 40 en la siguiente, que fue la francesa, es decir, fue un verdadero pionero, un verdadero precursor. Yo creo que él, que además de ser un gramático, fue un científico y fue un educador, sobre todo, es uno de los grandes introductores del humanismo en España. Escribió también un diccionario, pero a mí me gusta destacar, aparte que habrá muchos rasgos de él que son de destacar, hemos dicho la perseverancia, pero también está la tolerancia, también ese interés por extender la cultura, pero con una doble condición. Quería extenderla para todos, pero sometida a reglas. Y eso es lo que... La gramática es un poco eso, ¿no? Yo creo que se adelantó a su tiempo, es un ejemplo de modernidad, y espero en el transcurso del debate de hoy poder sacar esas cualidades de Elio Antonio de Nebrija. Pues yo le pediría a nuestros invitados, a Manuel en primer lugar, porque como presidente del Consejo Rector de la Universidad, que nos hable un poco también, nos introduzca un poco el tema y nos introduzca la figura de Antonio de Nebrija. Sí, yo voy a situar a Nebrija en su tiempo, ¿no? Hay que darse cuenta que estamos saliendo de la Edad Media, que en Italia empieza el Renacimiento y que en aquel momento toda Europa estudia, habla y trabaja en latín cuando es las clases dominantes, ¿no? En la propia España se hablaban 7 u 8 lenguas diferentes, que no las voy a citar ahora, pero todas las personas con un cierto nivel de educación trabajaban en latín. Y entonces, efectivamente, Nebrija, que es bueno, yo diría un chico encantador andaluz, que cuando nace en Lebrija, pues descolla inmediatamente por su capacidad de percepción del entorno y por su curiosidad intelectual, pues consigue ir a estudiar a Salamanca con una beca que le dan en su tierra, pasa, digamos, un periodo inicial en Salamanca, de los 15 a los 19 años, y a los 19 años se va a Bolonia, que era de las universidades más importantes de su tiempo, donde en ese momento los estudios, llamémoslos clásicos, se estaba volviendo a trabajar muy en serio sobre todos los grandes pensadores griegos y latinos, ¿no? Y naturalmente en ese momento se estaba trabajando fundamentalmente en latín, como digo, en toda Europa, cosa curiosa en nuestros días, porque echamos de menos en Europa esa lengua franca, ¿no?, que era el latín de entonces. Nebrija pasa esos años en Bolonia y cuando vuelve a España, pues vuelve ya imbuido del conocimiento, de ese renacimiento, que lo fundamental para que nos entiendan todos los que nos escuchan es creer sobre todo en la persona, en la propia racionalidad de la persona y en el hombre como protagonista de su propia historia, ¿no? Y se deja un poco atrás pues todo lo que era la escolástica de la Edad Media, en donde todo venía de alguna forma dirigido y preparado pues por las creencias religiosas, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, Nebrija llega a Salamanca, pero antes de seguir profundizando en esa situación de Nebrija y de España del momento, pues prefiero darle la palabra a Darío. Villanueva, que probablemente nos añadirá algo más. Y a mí me gusta mucho comparar el tiempo de Nebrija con el actual, porque Nebrija, además de ser un gran sabio del pasado, aporta muchísimas cosas que deben conocer los estudiantes o los intelectuales de nuestros días. Y por eso después iremos desgranando todo ese legado de Nebrija, que es actual, que es real en este momento y que está bien conocerlo y saberlo para mejorar la capacidad de actuación de las personas, básicamente a través del dominio de su propia lengua o de las lenguas en las que tenga que trabajar, y a través de ese método científico que es creer en lo demostrable, en lo empírico, en lo que realmente pues puede conocerse de una manera científica, ¿no? Pero creo que Darío puede seguir, digamos, haciendo esta mínima introducción del tiempo de Nebrija, tan interesante y tan apasionante, aunque haya sucedido hace 500 años, y tan apasionante en este momento. Pues Darío, ponnos tú también en suerte el asunto de hoy.
Sí, Manuel ya me ha puesto el morlaco. Prácticamente a mí ya no me toca más que utilizar el verduguillo para acabar con la faena, ¿no? También me sirve de pie para empezar a hablar lo que decía Eduardo, de que el presente tiene que ser iluminado con la experiencia y el recuerdo del pasado, ¿no? Y evidentemente hace 500 años las cosas eran muy distintas ahora, pero también hay, aparte de algo en lo que yo creo profundamente, y los humanistas también, que es la profunda identidad de la condición humana. La condición humana sigue siendo la misma y, en fin, así lo será. Y el humanismo, en gran parte, lo que hizo fue explicitar claramente lo que esto significaba. Pero, aparte de eso, yo veo dos puntos de contacto interesantes entre la época de Nebrija y la nuestra. El primero sería la influencia de la tecnología sobre las personas, sobre la cultura y sobre la sociedad. Efectivamente, decir eso ahora pues no necesita demasiada explicación, porque estamos en una plena orgía digital y además estamos ya introduciéndonos en ese mundo no diré tenebroso, pero sí fabuloso y al mismo tiempo preocupante de la inteligencia artificial. Bien, pero es que Elio Antonio de Nebrija vivió en un momento en que se producía el avance tecnológico más importante en la historia de la humanidad hasta entonces, después de la invención de la escritura alfabética por parte de los sumerios, que era la imprenta de tipos móviles. Él había nacido en 1444 en Sevilla, en la antigua Bética romana, y en Bolonia ya vivió la incidencia total de la imprenta, no solo en la universidad, sino en todo lo demás, en el pensamiento, y ya sabemos lo que esto desencadenó desde, en fin, la reforma protestante hasta, en fin, el desarrollo de la filosofía, de la literatura, la popularización de la lectura, etcétera. Por lo tanto, hay dos horizontes de profunda innovación tecnológica que nos pueden relacionar a nosotros en el siglo XXI con el momento de Elio Antonio de Nebrija. Eso por una parte. Y luego por otra, algo contra lo que el humanismo luchaba, y especialmente Nebrija lo hizo a su regreso a España, que era el empoderamiento de la ignorancia. La evolución de las sociedades no siempre es progresiva, creciente y hacia adelante. Hay siempre la posibilidad de regresiones. Y quien conocía, como en el caso de Nebrija, muy bien el mundo clásico, y veía todos los rasgos medievalistas que todavía continuaban existiendo en la España en la que él vivió, pues consideraba que había habido una degradación y que la ignorancia estaba empoderada. Quizás aquí yo estoy emitiendo una opinión personal, pero a mí me parece que ahora tenemos el problema de un cierto empoderamiento de la ignorancia. Te lo iba a decir, vamos. como también de la estupidez. Es muy curioso porque coetáneos de Nebrija fueron Erasmo de Rotterdam, que escribió un libro mal traducido al español como Elogio de la locura, que realmente es Elogio de la estupidez, ¿no? Y luego también está El príncipe de Maquiavelo, que toca muchos de estos aspectos, ¿no? Entonces, él consideraba que el latín, y como decía Eduardo, la regularización del castellano, dignificándolo, cosa que ya era bastante fácil conseguir porque ya había una literatura muy potente escrita en nuestra lengua, que eso era una barrera contra esa estupidización
o esa, ese predominio de la ignorancia y que había que ponerse manos a la obra en ello. Y ese fue, en fin, el objetivo de su vida. Pero yo lo veo como alguien perfectamente comprometido con estos dos objetivos. Por una parte, el aprovechamiento de la tecnología de la imprenta para difundir las sanas ideas, para ayudar al conocimiento de la lengua, para difundir no solo el latín, sino también, por supuesto, el castellano, y luego también esa lucha para que la verdad triunfara y también triunfara la libertad de decir las cosas tal y como son. Es muy curioso porque yo he escrito un libro el año pasado que trata de dos cuestiones que considero que son muy de la actualidad hoy, que son la llamada posverdad y la llamada corrección política. Uh-huh. Y resulta que en un libro escrito en latín, a raíz del problema inquisitorial que tuvo Nebrija, que se titula Apología, él habla e insiste continuamente en la fuerza insoslayable de la verdad y luego también reclama el derecho a decir aquello que se piensa, porque, en fin, ese era el problema que él había encontrado, aunque salió bastante bien parado de ello, porque él sostenía que la gramática y la filología era una ciencia que tenía derecho a advertir al resto de las ciencias de los errores que podían cometer simplemente por trabucar las palabras, ¿no? Y esto le causó problemas con el Santo Oficio, porque cuando él propuso que había que corregir determinados términos de la Vulgata, se dijo que él lo que en realidad pretendía era francamente inaceptable, que era corregir al Espíritu Santo. Era un atrevido. No, era un valiente. Sí. Pero a mí me parece, se han subrayado dos concordancias entre la época de Nebrija y la época actual. La tecnología. Yo creo que hay dos cosas que me parece que nunca nos cansaremos de repetir. Una es la pujanza, la fuerza del binomio verdad y libertad, que eso arranca en ese tiempo donde está abriéndose camino, está terminando la vida medieval, mágica, de creencias, y que alguien tenía que seguir lo que decía otro, fuera Lutero o fuera la Iglesia católica. Y por otro lado, es que, como hemos visto, Nebrija vive en un cambio de época, y yo creo que nosotros estamos viviendo en un cambio de época. Me parece que comenté aquí alguna vez la pregunta que le hacen a un coetáneo de Nebrija, que es Leonardo da Vinci, y le dice, maestro, ¿no cree usted que estamos viviendo una época de muchos cambios? Y dijo da Vinci, no estamos viviendo una época de muchos cambios, estamos viviendo un cambio de época. Yo creo que algo parecido nos cambia en el momento actual, nos pasa en el momento actual. Hay un cambio de época y eso también nos hace parecernos a la época de Nebrija. Manuel. Por enlazar con lo que estamos hablando, una referencia al latín de nuestros días, ¿no? Uh-huh. El latín de nuestros días sería la programación de las máquinas en la inteligencia artificial. Se está discutiendo en este momento si los estudiantes, además de un idioma, llamémoslo normal, como el español o el inglés, que todos hablamos, deben empezar a aprender ese lenguaje de las máquinas que en su momento tendrá una extraordinaria importancia en el desarrollo, pues de la tecnología, como estamos diciendo. Los algoritmos, Los algoritmos, pero no, incluso antes de los algoritmos, la propia programación. Uh-huh. O sea, es, como dice con mucha gracia el rector de la Universidad de Nebrija, dice, es que vamos a encontrar una confrontación entre la inteligencia del carbono y la inteligencia del silicio. O sea, nosotros estamos hechos de carbono y las máquinas están hechas de silicio. Uh-huh. Entonces, vamos a avanzar en ese tema de los lenguajes y probablemente el lenguaje universal será este de la programación de la inteligencia artificial, que tanta importancia va a tener, ¿no? Pero además de este tema del lenguaje, para seguir insistiendo en la actualidad del mensaje de Nebrija y enlazando con lo que ha dicho Darío o Eduardo, efectivamente la búsqueda de la verdad
tiene mucho que ver con el dominio del lenguaje y con la no corrupción del lenguaje. Cuando hablamos de las falsas noticias, muchas veces quieren corromper el propio lenguaje, es decir, quieren que lo que significaba tradicionalmente, lo que la mayoría de las personas entiendan, cambie de significado, ¿no? Uh-huh. Y eso es siempre una falacia, porque el lenguaje no es de nadie, el lenguaje es de todos y además es una herramienta maravillosa. Cuanto más la usas, mejor. Cuanto más la consumes, más se reproduce. El lenguaje es algo tan importante en la propia formación universitaria y en el desarrollo de las sociedades que lo que necesitamos es darnos cuenta que el estudio, la pureza y el desarrollo del lenguaje es nuestra gran herramienta, incluso de pensamiento y de actuación. Y por lo tanto, Nebrija en ese sentido veía un latín corrupto, poco válido, hablado por la mayoría, digamos, de los intelectuales de su época con los que se encontraba en la Universidad de Salamanca, en otras universidades, o después en la Universidad de Alcalá. E insistía mucho en la importancia del lenguaje. Entonces, nosotros creemos que la importancia del lenguaje, junto con la importancia de la memoria, tiene que ser algo importantísimo en el desarrollo de los jóvenes y en el desarrollo de los universitarios. Aunque estamos hablando de máquinas, y yo doy un pequeño salto, la imprenta efectivamente era un gran... la imprenta y los libros era donde estaba todo el conocimiento resumido. Ahora el conocimiento va a estar resumido en los ordenadores, digamos, en los libros digitales, en las memorias digitales. Pero siempre hay que decir que lo que una persona no tiene en su cabeza no le vale para nada en el momento de actuar. Entonces, lo que tenemos es que reforzar nuestro lenguaje y nuestra capacidad de retener los conocimientos dentro de las personas, porque las máquinas van a ser una ayuda, igual que era una ayuda el libro, a la hora de recordar las cosas. Pero para actuar, confiemos en la memoria de las personas y, por lo tanto, confiemos en el desarrollo pleno de esas personas a través de su trabajo intelectual. Y yo creo que este mensaje de Nebrija, de desarrollarse con el trabajo intelectual, es otro de los grandes mensajes de nuestro tiempo, porque fue un intelectual maravilloso, una persona que fue capaz de entender y conocer no solo de gramática y de lingüística, sino prácticamente de todas las artes del momento. Fue científico, fue astrónomo, escribió libros incluso sobre los temas más variados, y eso... ¿Por qué era? Pues porque tenía una gran memoria y una gran capacidad de retener el conocimiento, además de un buen uso de la lengua. Uh-huh. Por eso yo insistiría que en nuestro momento el gran mensaje que nos da también Nebrija es: dominen ustedes sus propios idiomas, dominen ustedes las lenguas con las que hablan, valórenlas en lo que vale, que si usted puede manejar 5.000 vocablos, no maneje 1.000. Maneje 5.000 o maneje 10.000, porque le ayudará a pensar y a desarrollarse mejor. Entonces, todo el esfuerzo que hacía Nebrija porque el latín que se hablaba en aquel momento en la universidad fuera un latín correcto y muy extenso y muy vinculado a los textos clásicos, hagámoslo en este momento con nuestras propias lenguas. Darío. Sí, claro, estoy de acuerdo. Él era un humanista y en consecuencia nada humano le era ajeno, ni tampoco ninguna ciencia le resultaba extraña, aunque evidentemente él se concentró sobre todo en una que hoy desde el siglo XIX llamamos filología, y que él denominaba gramática, pero su concepción de la gramática era muy amplia, ¿no? Igual que en general todo su trabajo. Yo creo que Nebrija merece ser celebrado en todo lo que significó, porque él solito fue una especie de protoacademia española, y creo que esto se puede perfectamente justificar. La Real Academia Española nació en 1713 y exactamente 200 años antes Nebrija hizo todo lo que la Real Academia en el siglo XVIII y siguientes viene haciendo. Es decir, hizo la gramática, hizo 2 importantes diccionarios, uno español-latino y otro latino-español. Se introdujo también en algo que la Academia Española ahora está cultivando, que es un diccionario jurídico y un diccionario médico. Pero luego también está la ortografía, ¿no? Y él
es el responsable de una impronta que ha hecho del castellano una de las lenguas más admirables desde el punto de vista ortográfico. A base de su lema, hay que escribir como se habla y hablar como se escribe. Lo primero tiene que ver con la ortografía y lo segundo tiene que ver con la claridad, con la precisión, con la exactitud, lo que Manuel hace un momento también mencionaba, ¿no? Y luego es cierto que su personalidad es fascinante, ¿no? Él era un hombre con un gran sentido del humor, con una inquietud, por supuesto, universal. Era un culo inquieto, anduvo de un lado para otro, incluso entre las propias universidades de Salamanca, de Alcalá, incluso hubo un momento en que estuvo a punto de marcharse a Sevilla, que quería montar su propia universidad, cosa que finalmente hizo. Tenía un humor finísimo, ¿no? Era poeta y, por ejemplo, hay un poema suyo en latín, es escrito ante la xilografía del perfil de su cabeza, que se ha hecho muy famosa. Es la imagen que, en fin, nos recuerda a Nebrija por todas partes. Entonces es un poema en donde él, dirigiéndose a su propia imagen, dice: tú eres lo que más quiero en el mundo. Y es una suma de elogios a sí mismo, pero con esa interpósita imagen que es la lámina con su efigie, ¿no? Luego, también, lógicamente, para él la educación era absolutamente fundamental y escribió un importante tratado en donde se opone radicalmente a la utilización de la violencia, de los castigos corporales en la enseñanza de los niños. O sea que eso también, en eso te pregunto, Diego, que en eso también se adelantó a su tiempo, y mucho además, Antonio Nebrija. Os tengo que despedir un segundo porque tenemos que ir a publicidad, pero volvemos en un minuto. Transforma España. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot, con Luis Vicente Muñoz. Ahí le has dado. Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados, con Mabel Calatrava. Capital Radio. Transforma España. Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio y seguimos aquí en el balance de nuestro debate Transforma España, hablando de ese quinto centenario del fallecimiento, de la muerte de Antonio de Nebrija. Manuel, la verdad es que de Nebrija hay muchas anécdotas. Yo no soy obviamente ningún experto en Nebrija, pero alguna cosa he leído para prepararme el programa. Me hizo mucha gracia, por ejemplo, lo de que era hasta era un adelantado de su tiempo también en temas de marketing. Hasta le hacía lemas a los reyes, ¿no? Sí, sí, no solo eso, sino que lo más importante que yo creo que podemos resaltar
es que fue un privilegiado defensor de los derechos de autor. De hecho, es una persona, puesto que la imprenta llegaba en aquel momento y llegaba con la fuerza que tuvo la imprenta pues en Salamanca, en Alcalá, en todas estas ciudades españolas, él, que era un prolífico autor, siempre defendió que una parte de sus ingresos vinieran del importe de la venta de sus libros. De sus libros, claro. Y por lo tanto defendió los derechos de autor en una época en donde era poco conocido. Para situar a los oyentes hay que darse cuenta que unos años antes todavía los libros se reproducían a través de los copistas de los monasterios, no había imprenta. Entonces esa transformación de la imprenta, que como ha dicho Eduardo, bueno, pues ha conseguido, digamos, desarrollar el conocimiento de una forma tremenda en estos 5 siglos. Imaginemos lo que va a ser ahora toda la y llamémosla la imprenta digital, toda la capacidad de reproducción del conocimiento que hay en este momento, ¿no? Entonces, por eso, otro mensaje que nosotros solemos dar a los estudiantes y que de alguna forma se refleja en la vida de Nebrija es que aprendan a disfrutar con el conocimiento. Vivimos un mundo complejo, en transformación. No podemos acercarnos a ese mundo con miedo. Tenemos que acercarnos al revés, con la alegría de ir a descubrir a través del conocimiento cuáles son las interrelaciones, las tendencias, los cambios, qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces vamos a disfrutar del conocimiento porque ahora es más accesible que nunca. Solo hay que tener interés en aproximarse a él. Y este mensaje de disfrutar con el conocimiento yo creo que es otro de los grandes mensajes de Nebrija y de su actualidad en este momento. Darío, yo no sé si tú lo sabes, pero de la universidad saca un cómic. No sé si lo conoces. Sí, que lo sé. Para que los estudiantes se acerquen a la figura de Nebrija, ¿no? Esto es así. Y, sí. Manuel, porque nos introduzcas un poquito claro, qué consiste el cómic. El cómic es una reproducción de su vida, y es una reproducción de su vida a través de sus propias declaraciones, puesto que Agustín Comoto, que es un gran dibujante y que trabajó mucho, digamos, en esta publicación, lo que hace es situar a Nebrija en el momento en donde la Inquisición se pregunta si tenía alguna desviación religiosa, precisamente por su insistencia en la pureza del latín y su combate de las malas traducciones de la Biblia. La Biblia, que en el momento era la dominante entonces, es la Biblia que de alguna forma traduce en latín en el siglo V San Jerónimo. Sí. Entonces había llegado al final de la Edad Media sin que se corrigieran erratas en la propia traducción de aquella Biblia del momento. Y por lo tanto lo que hace la Inquisición es un proceso, como ha dicho también Darío, del que sale bien librado, porque va contando su vida y cómo su vida siempre había sido respetuosa con la lengua y por lo tanto con los mensajes iniciales que figuraban en la Biblia correctamente. Y el cómic es así, entonces va uno recorriendo la vida desde que nace en Lebrija, desde que se interesa por qué vuelan los pájaros y se interesa por miles de cosas que en aquel momento nadie se preguntaba, hasta el momento en que prácticamente vuelve ya a Alcalá en su edad tardía, porque fue muy longevo. Nebrija tuvo muchos hijos, tuvo una vida apasionante y naturalmente este cómic es para que cualquier estudiante pues que lo pida a la Universidad Nebrija y se lo mandaremos con mucho gusto para que se entere de cómo una figura que desaparece hace 500 años es tan importante hoy día. ¿Por qué es tan importante hoy en día, Darío? Pues creo que ya en parte lo hemos dicho, ¿no? Porque fue una persona que estuvo a la altura de su tiempo. Yo creo que no era un profeta, pero sí era una persona dotada de la gran virtud de la oportunidad, de que sabía estar en el momento oportuno, en el lugar oportuno y hacer las cosas que eran más oportunas para el lugar y para el momento, ¿no? De manera que su legado, claro está, llega hasta nosotros por algo tan importante como es la gramática de 1492 sobre todo. Aquí estamos recordando muchas obras suyas que no han tenido ni con mucho
la misma resonancia que la gramática, pero precisamente por eso el quinto centenario luctuoso de Nebrija tiene que servir para ello, igual que tiene que servir para desmontar algunas tergiversaciones que a mí me parecen especialmente dolorosas de una referencia suya que viene del prólogo de la gramática de 1492. Aquella famosa frase, la lengua siempre fue compañera del imperio. Se ha utilizado en el sentido de que él estaba diciéndole a la reina Isabel que el imperio español tenía que basarse fundamentalmente en la lengua castellana, la lengua española. Bueno, esto es absolutamente falso, en primer lugar porque el prólogo está escrito en agosto de 1492 y Colón se tropieza con América en octubre, cuando él realmente lo que quería era llegar a tierras conocidas que eran las Indias orientales, ¿no? Pero es muy curioso que en el diccionario latino-español, castellano-latino de Nebrija, que es del año 1495, Nebrija recoge ya la primera palabra que viene de una lengua amerindia, que es la palabra canoa, definida de una manera muy exacta, navío de un solo madero. Esto hay que relacionarlo con un hecho absolutamente incontestable, y es que el Imperio Español no impuso la lengua en modo alguno. Desde Carlos V hasta Felipe II menudean las declaraciones y los decretos que van exactamente en la línea contraria, en que hay que respetar las lenguas naturales. Por ejemplo, Felipe II tiene un decreto en donde dice que no era conveniente apremiar a los americanos a que dejasen su lengua natural, sino que había que ponerles maestros para que aprendieran su lengua, aprendieran el castellano voluntariamente. Y los sociolingüistas nos certifican que en 1800 solo hablaba español un 20% de los americanos, de manera que la extensión del castellano como lengua de toda América, que es de donde viene su condición de lengua global de la que hoy disfruta, no es fruto de la colonia, sino que es fruto de las independencias. Son las repúblicas independientes las que, a la hora de constituir la nacionalidad, buscan una lengua de referencia, y qué mejor que hacerlo con el español. Pero a lo que voy, la gramática de Nebrija fue el modelo de todas las gramáticas que llegan a 100 que los humanistas misioneros hicieron de todas las lenguas que se fueron encontrando desde las Antillas hasta, en fin, el Cabo de Hornos, ¿no? La primera, por ejemplo, la de Andrés de Olmos, de la lengua náhuatl, es del año 1547, y él en el prólogo dice: no se me podrá reprender si en todo sigo a el maestro Antonio. Es decir, que la gramática de Nebrija era el modelo para la elaboración de gramáticas de unas lenguas que eran ágrafas, que no tenían escritura y que por lo tanto se hubiesen perdido de otro modo, y que gracias a esto se conservaron. De manera que es asombroso ese arco que elabora Nebrija. Nebrija parte del latín para hacer una gramática castellana al modo de las gramáticas latinas, y luego su gramática castellana es el modelo para la elaboración de las gramáticas de todas estas lenguas amerindias. Interesantísimo. Más que interesante, sí. Federico. A mí me parece que esto que estaba desgranando Darío nos da una clave que me parece, y ahora intento no exagerar, absolutamente fundamental para nuestra vida de hoy. Nos han educado, hemos recibido la información o la educación de que mientras el mundo moderno, luterano, europeo, era el mundo de la libertad, España se valió de la obediencia, de la Inquisición, de la rigidez. Y nada es más incierto
Esos años de Nebrija, se ha citado Darío el año 1492. Recordemos que el año 1492 es el año precisamente que termina la Reconquista, que había empezado en el 711. Es el mismo año que se descubre América, y es el año, como ha dicho Darío, que Nebrija escribe su gramática. Ese año, que sitúa a los historiadores que comienzan la Edad Moderna, España, recién creada con el matrimonio de Isabel y Fernando, es un país pujante en Europa, muy pujante. Es el país, tanto que en el Concilio de Basilea, unos años antes, en 1453, se discute quién debe tener la primacía en Europa, si Inglaterra o España. Y para la primacía significaba sentarse a la derecha del Papa. Bueno, después de unas discusiones magníficas, el defensor español, que es un judío converso, Fray Alonso de Cartagena, consigue, explicando lo que hace España, en aquel tiempo Castilla, frente a lo que hacía Inglaterra, y le dan la derecha del Papa. Ese país pujante se apoya en la libertad que estamos ahora desgranando, de decir, no hable la lengua del imperio como nos han repetido hasta ahora, hable usted su lengua. Aquí sobre todo prevalece la tolerancia y un concepto fantástico que es el de la igualdad. Nos han enseñado en la edad contemporánea, los imperios contemporáneos, no el imperio español, que había la metrópolis y las colonias. En el Imperio Español no había eso, había lo que ahora se ha llamado, acaban de explicarlo en la Academia de la Historia, el policentrismo. En Nueva España, México era tan importante como España, o como Italia de hoy. Era una relación basada en la igualdad. Nuestras universidades, ahora oímos hablar hoy de Bolonia, y nos parece Bolonia es una de las mejores universidades del mundo. Pero Salamanca no estaba a la zaga de Bolonia. No. La Escuela de Derecho Internacional ha sido la raíz de la Declaración de los Derechos Humanos francesa o americana o de las Naciones Unidas. Hemos sido los que hemos creado en el mundo los principios de libertad y de igualdad. Y eso se ha tergiversado tanto que nos hemos creído nuestros jóvenes que España era el país de la rigidez y de la uniformidad. Y entonces hemos tenido dificultad para desarrollarnos. Si leemos a Nebrija y vemos cuál ha sido esa evolución, veremos que otra vez ese cambio de época al que me refería antes puede ser un cambio que sea bueno para España, que España vuelva a su mejor época del pasado, sobre la libertad, sobre la tolerancia y sobre la igualdad. Enlazando perfectamente con lo que acaba de decir Eduardo, tenemos que darnos cuenta que cuando España se queda un poco retrasada es cuando llega ligeramente tarde a la revolución industrial inglesa del XVIII y el siglo XIX. Pero los 300 años de lo que se llama Imperio Español, desde 1492 hasta la independencia, digamos, de las repúblicas que se produce pues por la invasión francesa y el conflicto dinástico de ese momento, esos 300 años son 300 años maravillosos de creación de riqueza, de expansión de la cultura, de desarrollo, pues eso, del derecho internacional basado, digamos, en los principios de nuestros intelectuales. Y hay que darse cuenta que la leyenda negra existe precisamente por eso, porque las naciones que eran rivales de España durante el siglo XVIII y XIX empiezan a difundir bulos de lo que sucedía en el Imperio Español. Y en ese sentido yo creo que tenemos que estar tremendamente orgullosos de los 300 años de Imperio Español en América, de la misma forma que han estado orgullosas esas repúblicas independientes de utilizar el castellano como su lengua. Cuando hagamos en el mes de noviembre de este año, inauguraremos una magnífica exposición en la Biblioteca Nacional sobre la obra y la vida de Nebrija, pero traeremos las gramáticas amerindias a las que ha hecho referencia Eduardo, para demostrar cómo gracias a Nebrija todas las lenguas americanas se conservan. A Nebrija, naturalmente,
por sus conocimientos, y a los españoles que llegan allí y en esas lenguas ágrafas, como se acaba de decir, establecen sus principios gramaticales y las codifican de alguna manera. Con lo cual, para orgullo de los españoles, tenemos que decir que Nebrija es una figura actual en este momento porque fue precursora del gran desarrollo de España en aquellos años, que efectivamente se consigue cuando la unificación, gracias al matrimonio de Isabel y Fernando, pues entra en un momento clave de nuestra historia con todo el descubrimiento de América para precisamente llevar un proceso civilizatorio y educativo a esos países y naturalmente a esas regiones. El tema de lo políticamente correcto, que ahora incluso en algunas universidades norteamericanas han caído en juzgar aquellos tiempos con la perspectiva de hoy día, y por lo tanto se están dando tantos disparates. Me refiero a intelectuales, de no entender, digamos, que las condiciones que había en el siglo XVI y en el XVII no son las del siglo XXI, ni se puede juzgar un siglo de hace 400 años con la mirada de hoy. Ahora, claro. Tenemos que corregirla intelectualmente, y sobre todo tenemos que educar a los jóvenes en ese orgullo de lo que se ha hecho desde España, porque cuando uno habla con personas objetivas de otros países, naturalmente lo único que tienen que estar es agradecidos de lo que inicia Nebrija y lo que se inicia en España a partir del siglo XVI. Darío. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Especialmente me gusta insistir en desmontar ese bulo que es la tergiversación de una frase del prólogo de la gramática que dio lugar a esa especie de mantra de la lengua del imperio. Nebrija y los humanistas misioneros que hicieron todas esas gramáticas, lo que promovieron fue realmente el imperio de las lenguas, en plural, no la lengua del imperio, sino el imperio de las lenguas. Y además, como ya comenté, a mí me fascina ese arco doble, esa especie de gran acueducto lingüístico en el vértice del cual está Nebrija. Nebrija toma el modelo de la gramática latina para crear la castellana, y su gramática castellana es el modelo para las gramáticas de todas estas lenguas que tienen unos nombres: la lengua zapoteca, el quiché, el cachiquel, el futuil, el guaraní, la lengua tarasca, la lengua toconate, el aymara, etcétera, ¿no? En fin, esto es un fenómeno civilizatorio igual que el de los latinos llevando su lengua a través del imperio, ¿no? Ahí ese es el sentido de la latinidad encarnada en la figura de Elio Antonio de Nebrija, que era un individuo orgullosísimo de pertenecer a la estirpe latina. La prueba está en los nombres que se puso. Él se apellidaba Martínez, pero se puso el nombre latino de Nebrija, Nebrisa, y un antenombre que era el Helio, de la familia de los Aelios de la Bética, que tuvieron entre los suyos a dos emperadores, Trajano y Adriano, ¿no? Hay un detalle que es una pura anécdota descabellada, ¿no? En Internet pueden encontrar nuestros escuchantes, si lo buscan, una referencia a una campaña que se lanzó hace 2 años para demoler el acueducto de Segovia, promovida por una persona con nombre y apellidos que argumentaba que parecía mentira que los españoles mantuviéramos en pie a un monumento de la opresión de los romanos sobre los iberos, que había que derruirlo, que había que crear allí un centro de estudios de la imposición y de la violencia, y por supuesto también añadía que había que promover a través de las Naciones Unidas la reivindicación de indemnizaciones que los romanos de hoy tendrían que pagar a los descendientes de los iberos juzgados.
Qué barbaridad, por favor. Esto es lo del empoderamiento de la estupidez, ¿no? Que decías antes. Sí, desde luego. Pero hay una cosa que recuerdo, siendo niño nos repetían la frase de, bueno, hay que ver esa rigidez de la que hablaba antes de España, del Imperio Español, que hablaba de la monarquía católica, que el intento de Carlos V y de Felipe II y de sus sucesores era una monarquía católica, que era el ejemplo máximo de la sujeción, el sometimiento. Y Nebrija nos cuenta, nos han contado cómo Nebrija se ocupa de deshacer los equívocos o los errores de las palabras. Con una simple regla de 3, ¿cómo se llamaba el Estado en el siglo XV? Se llamaba monarquía. ¿Y cómo se llamaba lo universal? Se llamaba católico. Católico quería decir universal. Hoy vemos en todo el mundo las mejores cabezas pidiendo que tendría que haber un gobierno planetario para luchar eficazmente contra calamidades como el cambio climático o como el agotamiento del planeta. Bueno, eso era lo que decían nuestros abuelos de nuestros abuelos hace 500 años. La monarquía católica quería decir un Estado universal que pueda luchar contra este tipo de amenazas que si no nos sirven. Si tenemos 3 estados que compitan, China, Rusia y Europa o Estados Unidos, pues cada uno hará con arreglo a sus necesidades o sus preferencias o sus intereses, esa lucha contra el cambio climático, cuando realmente deberíamos ponernos todos en la misma dirección para luchar con más eficacia. Bueno, pues esto es que nuestros jóvenes se enteren que el Imperio Español fue un imperio que intentó hacer lo que ahora estamos volviendo a intentar, ¿no? Que es el hacer un gobierno planetario para solventar determinadas amenazas. Uh-huh. Enlazando con eso, a mí no me gustaría dejar de hablar de lo que llamaríamos el valor económico del español en nuestros días, porque enlazando con lo que comentábamos hace un momento, cuando las repúblicas americanas se hacen independientes, deciden que para educarse, para generalizar la educación y para, por lo tanto, promover la cultura y la educación de sus pueblos, es cuando utilizan el castellano, el español, como lengua vehicular, que se llama ahora, como lengua universal. Entonces eso nos conduce a que efectivamente en este momento tenemos 600 millones de hablantes de español, 500 y pico millones como lengua nativa. Imaginemos que no lo tuviéramos. O sea, qué maravilla es poder hablar una lengua y entenderte sin traductores, sin ningún problema para hacer cualquier operación económica, para hacer un viaje turístico, para todo en tu propia lengua. Eso es un valor que tenemos que defender y hacer evolucionar. Pero es que además lo más importante es que el español ya es panhispánico, no es el que hablamos en España. Quiero decir, es una lengua que ha mantenido una coherencia enorme gracias a la asociación de las reales o de las academias de la lengua de todos los países de Iberoamérica y la propia labor de la Real Academia Española. Entonces tenemos una lengua que es un instrumento maravilloso de comunicación y que es un instrumento maravilloso de acción comercial y de acción empresarial. Y por lo tanto, seamos conscientes de que todo eso también nace en Nebrija, con su gramática castellana. Y por lo tanto, este valor económico del español es otro de los legados que de alguna forma podemos atribuirle a nuestro sabio de hace 500 años. Darío, ¿quieres añadir algo más? Pues no, creo que está todo el pescado vendido para las dimensiones de un programa radiofónico como este. A mí sí me gustaría preguntaros, porque hemos hablado mucho de la figura de Nebrija, hemos hablado mucho de pasado, pero un poco en relación a todo lo que significa esa figura hoy, y sobre todo de cara a nuestros estudiantes, ¿cómo podemos incorporar o qué habría que hacer para incorporar todo ese bagaje humanístico que aporta Antonio de Nebrija?
Yo creo que hay una vertiente, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, de alguna manera, lo ha dicho antes Manuel muy claramente, es el paso de las creencias religiosas a las verdades tangibles científicas, de alguna manera, y hablando en términos. Ahora mismo estamos en otra disyuntiva muy capital, y es que seguimos fiándonos de lo humano, del humanismo, o cedemos el paso, la preferencia al maquinismo, a la máquina. No, yo creo que si a nuestros jóvenes se les dice eso que tú quieres, que se llama libertad, que se llama igualdad, que se llama tolerancia, eso lo enseñaron hace 500 años de una manera fantástica. Así aprenderán, en vez de a renegar de su historia, a aprender de su historia, y con eso España en el próximo futuro será mucho mejor de lo que es si se hace lo contrario. Manuel. Yo insistiría siempre en la lengua. La lengua son instrumentos maravillosos, el idioma. Yo estimularía a todos los jóvenes a preocuparse del idioma, a leer mucho, a ser capaces de pensar, digamos, con su idioma, de reflexionar con su idioma, de debatir con su idioma. A mí me gustaría poner de moda lo que llamamos los debates y no las afirmaciones prácticamente ciegas o yo digo ciegas por no decir otra cosa, que estamos recibiendo en los medios de comunicación de mucho debate político. O sea, el debate es tratar de saber que hay un problema y buscar las vías para solucionarlo. Pero el solucionar un problema es justo lo opuesto a generar un conflicto. Cuando uno se sienta en su verdad y llama mentiroso o insulta al que tiene al lado, en vez de comprenderlo, lo que estamos es generando un conflicto. Tenemos que ayudar a los jóvenes a través del idioma y del dominio del idioma a solucionar los problemas, viendo las diferentes perspectivas para encontrar el buen camino, la buena solución. Y ese sería un mensaje general, además del que he dicho hace un momento, de que vamos a disfrutar aprendiendo, vamos a disfrutar conociendo y vamos a disfrutar formándonos cada vez más, porque Nebrija es un clarísimo ejemplo de cómo, después de nacer en Lebrija, una población, bueno, pues en aquel momento mediana del sur de España, es capaz de entender todo el mundo de su tiempo y no solo entenderlo, sino aportar algo para que el mundo de su tiempo se desarrolle mejor. Para mí este sería el mensaje para cualquier joven y para cualquier persona. Sigamos estudiando, sigamos formándonos, sigamos entendiendo y veamos que las diferentes perspectivas de cualquier situación nos tienen que ayudar mediante el diálogo y el uso de la lengua a encontrar juntos el mejor camino. Darío, una última reflexión. Sí, antes mencionaba yo que Nebrija se sentía muy orgulloso no solo de haber nacido en Lebrija, en su patria chica, sino históricamente que aquello fuera un enclave de la Bética, es decir, la primera región romanizada de la península ibérica. Yo esto lo relacionaría con un tema muy polémico, contradictorio y peligroso que existe hoy en día, que es el de la identidad. La exacerbación de la identidad, entendiendo por identidad algo que nos diferencia radicalmente de los demás, lo cual etimológicamente es absurdo porque la palabra identidad viene de la familia de lo idéntico, es decir, de lo parecido, de lo similar, ¿no? Nebrija fue un hombre de una identidad potente, por eso lo recordamos 500 años después, pero él se sentía totalmente identificado con algo que venía de Roma y consideraba que el legado que los romanos habían dejado en la Bética a la que pertenecía su Lebrija, eso reforzaba su identidad singular como ser humano, que en definitiva era una manera de ver las cosas muy propia del humanismo, como aquí se ha dicho también. Augusto Comte, el filósofo, diferenciaba entre la era tecnológica y la era positiva, ¿no? Pues Nebrija está precisamente en ese punto de intersección del salto de una visión totalmente teocéntrica de las cosas a la antropocéntrica, en donde el individuo, el ser humano, es el eje con su identidad inconfundible, pero al mismo tiempo una identidad compartida
con el universal de la condición humana. Pues no os he interrumpido mucho porque yo en esto he venido a aprender, porque me siento muy ignorante sobre todas estas cosas, pero en fin, hemos aprendido un montón. Eduardo Serra, muchas gracias Darío, muchas gracias Manuel, ha sido un verdadero placer teneros a los dos, y a ti Eduardo te espero el martes que viene, como Así siempre será. en estos Muchas gracias. Debates Transforma España.